bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis. Aunque el camino sea oscuro, la dignidad siempre encuentra una luz para brillar. Even when the pain is dark, dignity always finds a light to shine. Hoy abordaremos una realidad que muchas veces se oculta entre los muros de la indiferencia, la injusticia entre los centros penitenciarios. A través de la literatura exploraremos cómo la dignidad humana lucha por sobrevivir incluso en los contextos más deshumanizantes. Dignidad y desesperanza en la prisión. Abordaremos los siguientes aspectos: las condiciones humanas y la vulneración de derechos en las cárceles, el conflicto entre la desesperanza y la necesidad de mantener la dignidad, el papel de la literatura como medio de denuncia y resistencia. Acompáñenos a este recorrido por una historia que duele, pero también inspira. No te pierdas este audiovisual que nos reta a mirar más allá de las rejas y reflexionar sobre lo que significa realmente la justicia. Gracias. Buenas mis, buenas compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre los datos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza. Nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue el menor de 11 hermanos, hijo de una familia mestiza con fuertes raíces religiosas. Su abuelo era un sacerdote gallego y su abuela era una indígena mestiza. Desde joven se pensó en dedicarlo al sacerdocio, lo que influyó en su formación. Realizó sus estudios primarios en su ciudad natal y la secundaria en el Colegio San Nicolás de Huamachuco. Estudió Filosofía y Letra en la Universidad de Trujillo y Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima. Aunque abandonó sus estudios para trabajar como maestro, en Trujillo se vinculó con el grupo literario El Norte y se trasladó a Lima, donde se integró a círculos intelectuales. En 1920, tras la muerte de su madre, fue encarcelado injustamente durante 100 días en su ciudad natal. En 1923 viajó a Europa y se instaló en París, donde vivió el resto de su vida. Durante su estancia en Europa, entabló amistad con destacados escritores y se involucró políticamente, afiliándose al Partido Comunista Español y apoyando afectivamente la causa republicana durante la Guerra Civil Española. En 1934 se casó con la francesa Georgette Philippard y falleció en París el 15 de abril de 1938. Yo les daré el contexto del cuento y un breve argumento. Vallejo escribió Liberación en una época de crisis social y política en el Perú, marcada por la desigualdad y la represión estatal. El autor había sido encarcelado en 1920 en Trujillo, acusado injustamente de varios delitos, experiencia que lo marcó profundamente y que inspira directamente al contenido del texto. La cárcel en este relato se convierte en microcosmos de la injusticia estructural y se revela con una intensidad casi mística. La trama gira en torno a un preso llamado Solís, quien le cuenta al narrador de la historia sobre Palomino, un hombre que había sido acusado por homicidio tras defenderse de una estafa. Desde su llegada a prisión, Palomino vive con el miedo constante de ser envenenado por la familia de su víctima, que busca vengarse. Incluso dentro del penal, su miedo se convierte en obsesión. Deja de comer, desconfía de todo y vive en un estado permanente de ansiedad. A pesar de su evidente sufrimiento, nadie hace nada para protegerlo. Solís, su único amigo, decide cuidarlo, advertirle, pero no logra evitar lo inevitable. Palomino muere, posiblemente envenenado. La historia pone en evidencia la indiferencia del sistema carcelario, el abandono humano y cómo en ciertos casos la muerte se convierte en la única forma de liberación. Gracias. Descripción de dos situaciones de desigualdad e injusticia presentadas en el cuento. En Liberación se refleja una fuerte desigualdad entre los personajes humildes y los que tienen poder socioeconómico.
Los trabajadores, como el protagonista, viven en condiciones difíciles, con poco acceso a educación, salud y justicia, mientras que los más poderosos viven con privilegios. El protagonista se da cuenta de que aunque trabaja y lucha día a día con el sudor de su frente, siempre está en desventaja frente a los que tienen dinero e influencia. La injusticia aparece cuando el personaje principal, al intentar pensar y actuar por sí mismo, es castigado en lugar de ser escuchado y apoyado. Se le reprime por querer liberarse del control y la obediencia ciega. Cuando el protagonista empieza a cuestionar las órdenes y a buscar su libertad, es considerado un problema y se le impone un castigo por no seguir con las reglas impuestas. Análisis de 2 casos actuales relacionados con situaciones de desigualdad e injusticia denunciadas en la obra de Vallejo. La injusticia social y la desigualdad humana son problemas de la realidad peruana actual. Un caso reciente de injusticia es la masacre ocurrida en abril de 2025 en Patás, La Libertad, donde 13 trabajadores de seguridad de una empresa minera fueron secuestrados y asesinados por presuntas bandas de minería ilegal. Este crimen muestra cómo en muchas regiones del país la violencia y el abandono del Estado pone en riesgo la vida de las personas inocentes. Como bien se sabe, la respuesta oficial fue débil y tardía, lo que refleja la poca importancia que se da a quienes viven lejos de la capital. Asimismo, otro ejemplo sobre la desigualdad es la crisis del sistema de salud en zonas rurales, en regiones como Huancavelica, Cusco o partes de la selva. Hay menos de 3 camas hospitalarias por cada 10.000 habitantes. Y muchas de estas personas deben recurrir a farmacias o hasta automedicarse por falta de atención médica adecuada. Esto evidencia la desigualdad estructural, donde el derecho a la salud no se garantiza por igual a todos. Ambos casos expresan lo que Vallejo denuncia en Liberación: la existencia de un sistema injusto que oprime a los más débiles y limita su posibilidad de vivir con dignidad. A pesar del paso del tiempo, la lucha por la verdadera justicia y la equidad aún no se ha logrado. Inspirados en el cuento Liberación de César Vallejo, nuestro deber como estudiantes universitarios es adoptar los principios de equidad y justicia como pilares esenciales para aportar a la consecución de la ODS 16. La igualdad, que se refiere a salvaguardar los mismos derechos, oportunidades y trato para todos los individuos sin discriminación. Y la justicia, que se refiere a la aplicación equitativa de normas y al acceso justo a mecanismos de sanción. Son esenciales para edificar sociedades inclusivas, pacíficas y con instituciones verdaderamente sólidas. Mediante nuestras acciones en el ámbito universitario, tales como promover la inclusión, impulsar iniciativas de solidaridad, involucrarnos en espacios de representación estudiantil, fomentar el respeto de los derechos humanos, tratamos de disminuir las desigualdades, mejorar la coexistencia democrática y construir comunidades educativas más equitativas y transparentes. Como estudiantes universitarios, nos corresponde edificar un ambiente donde cada individuo sea visible, cada derecho sea protegido y la libertad sea una realidad cotidiana, no únicamente una melodía. Por lo tanto, sembramos la semilla de la igualdad y recogemos el fruto de la justicia, un cambio potente que otorga vida al ODS 16 y garantiza que ninguna voz se quede en el olvido. A continuación, entrevistaré al doctor Mauricio Acevedo, docente de la Universidad César Vallejo, quien nos enseña el curso de Constitución y Derecho. Buenas tardes, querido profesor. Buenas tardes, María. En este día agradecerle por haberse tomado su tiempo
para podernos contribuir respecto a este conocimiento. Quería hacerle algunas preguntas y espero que me pueda responder a ellas, ¿no? Una de ellas es, ¿qué lecciones personales podría considerar ante las injusticias en estos tiempos? Bueno, aquí en el Perú tenemos pues, diversos tipos de injusticias, ¿no? En el campo político, el campo económico, el campo social, ¿no? Hasta en el cultural. Desde el punto de vista económico, las brechas entre el muy, yo siempre llamo, y el tan, el muy rico y tan pobre, se han ido agudizando, ¿no? Y generando bastantes diferencias, ¿no? Entre las posibilidades económicas que tienen unos frente a los otros. En cuanto referente a lo social también, ¿no? Toda vez que estas marcadas diferencias económicas han determinado también diferencias sociales sustantivas. Desde el punto de vista cultural, ni que se diga, porque tenemos pues que, teniendo un país plurimulticultural, sucede que no están siendo atendidas las verdaderas necesidades de la población del interior del país por una discriminación de tipo cultural. Y así, en el orden también administrativo, por lo consiguiente, en la atención a los problemas nacionales. Qué bueno, qué interesante su respuesta. Mire, tenemos otra pregunta muy interesante también. Dice, ¿cómo se reflejan esas mismas realidades en nuestro sistema judicial hoy en día? ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Claro, desde el punto de vista, como decíamos, la diferencia de las brechas entre unos y otros ha marcado fuertemente el trato en cuanto a la justicia, ¿no? Toda vez que el Poder Judicial está elitizado, ¿no? De repente por carga procesal, de repente por falta de una buena selección del personal, de repente atrapado por el tema coyuntural, que es la corrupción. Entonces hay mucho por hacer en el Poder Judicial, toda vez que es el órgano de administración de justicia, y si es que sigue, digamos, teniendo estas dificultades, vamos a profundizar el tema de la delincuencia, el maltrato, ¿no? Y las injusticias. Sí, tiene mucha razón en todo lo que dice, en realidad. Ya para finalizar, quisiera hacerle como última pregunta, ¿qué acciones concretas podría tomar para contribuir a la lucha contra la injusticia ante esta sociedad? Bueno, primeramente acercar una mejor y justa distribución de la riqueza. El Perú es muy rico, la diferencia está en que hay mala distribución de la riqueza. Otra de las características es la mejor participación popular, toda vez que tenemos que la población poco o nada participa en las propuestas. En todo caso, tan solamente se ha restringido a la participación electoral en ir a votar nomás, a elegir a un congresista, a un presidente o en todo caso a un gobernador regional, más no así hacer seguimiento de las políticas públicas y velar por sus propios intereses como población y como ciudadano. Entonces ahí también hay un tema, ¿no?, que vincular. Y el otro tema es con referencia a la mejor capacidad, posibilidad de votación. Otro tiene que ver en ser más selectivo a las personas que vamos a elegir, ¿no?, en el Congreso, ahora que vamos a ser 190 congresistas. El otro tema pasa también por el Poder Judicial, ¿no? Y la relación necesaria y horizontal entre los estamentos más importantes, que son los poderes del Estado, y por otro lado los órganos tutelares. O sea, tiene que estar alineado en este problema que tenemos de la lucha contra la delincuencia, el Poder Judicial, Ministerio Público, a su vez la Policía Nacional y toda la población vigilante de la atención a este problema que nos es álgido en todos. De verdad, es muy interesante todo lo que nos acaba de informar el día de hoy. Muchas gracias por haberse tomado su tiempo. En conclusión, el audiovisual expone de manera clara y crítica las múltiples formas de injusticia que se viven dentro de los centros penitenciarios, desde el hacinamiento, la falta de acceso a los servicios básicos, hasta la corrupción y la violencia sistemática. A través de testimonios, datos y análisis se evidencian cómo el sistema
penitenciario muchas veces no busca la rehabilitación, sino que perpetúa la exclusión social y la desigualdad. Esta realidad refleja un fallo profundo del sistema judicial y una deuda del Estado en los derechos humanos. Gracias.